ya, ahí estoy. Ahora sí. Gracias. Ya, ya. Esta, este serie es medio raro. ¿Ya estaban observando las guías de práctica? A ver, voy a ver que ya parece que ingresaron. En la guía de prácticas de laboratorio, nosotros vamos a identificar la guía de práctica. ¿Cuál es la primera práctica que nos toca hoy día en la guía de prácticas? Interferencias de ondas. Interferencia de ondas. ¿Ya? Para eso nosotros necesitamos conocer la onda. Voy a hacerles un foro y una consulta sobre la clase de esta semana. Primero, en estos momentos estamos revisando una serie porque, ok, ya lo han arreglado y vamos a lo nuestro. Vamos a hacer la consulta de la clase.
Bien, ya podemos acceder a la sección rebote, a la consulta de la primera clase. Tienen 5 minutos para responder. Profe, disculpe, no salió para responder. Ya voy a ver. Ahí, señorita. Ahí sí sale para responder. A mí no me sale, pero no sé A si mí soy yo. tampoco. No, a mí tampoco me sale. Buenas tardes. Todavía A mí no tampoco. sale, profe. Ya. Nada. Internet está un poco fallando, doctor. No sé, se conecta y se desconecta. Claro, ya tiene un problema de conectividad de la misma aula, seria, que está funcionando súper mal. De todas maneras, esperemos un minuto. Profe, buenas tardes. Yo no encuentro el foro. En sección rebote. Ya la tengo abierta, pero no tengo, o sea, no, ustedes no pueden ingresar. Así es el asunto. Yo ya lo tengo aquí abierto, pero ustedes no pueden ingresar. Dice que esta actividad se ha cerrado a las 3:25 y todavía no estamos a las 3:25. Profe, es el que tiene un signo de interrogación. Sí, tiene signo de interrogación. ¿Le borro eso? No se puede responder. No se puede responder. Ya lo estoy revisando nuevamente, lo estoy ajustando. Estamos 4 de junio. Doctor, disculpe, dice que esta actividad se cerró a las 10:25. Creo que debería cambiar es la hora. Ya estoy actualizando la hora de ingreso y la hora de salida. Y la carga es muy lenta. Bien, veamos nuevamente. Ya corregí todo de nuevo. Si ya no podemos es porque... No se puede, profe. Sí, no, entonces ya no. Entonces es la misma aula seria la que está fallando. Dejémoslo ahí nomás. Sí, porque están actualizando, doctor. Desde ayer y hoy día estaba fallando eso. Allá, gracias. Bien, vayamos a la guía de laboratorio. Perdón, al link de laboratorio. Perdón. Sí, a la guía de laboratorio y observen cómo está estructurados los informes que tienen que hacer.
Por ejemplo, el primero dice, unidad 1, movimientos ondulatorios, ondas y sonidos. Práctica 1, interferencia de ondas. Entonces, más abajo, vemos la práctica, interferencia de ondas. Dice la práctica, observar el fenómeno de interferencia de ondas que se producen en la superficie de un líquido. Nada más es una observación, a esa observación tienen que tomarle fotos o capturar pantalla en este caso y resolvemos el problema. Esta práctica de interferencia de ondas tiene que ver con las ondas. Vamos ante todo a ver cerramos.
A ver. Qué pena que no se pueda hacer el foro y la consulta. A ver, vamos a hacerlo así de manera normal. La pregunta era, las ondas de agua, ¿qué tipo de ondas son? Siguiente manera. Transversales, longitudinales, mecánicas, electromagnéticas o sinusoides. ¿Qué tipo de ondas sería? Entonces, ¿quiénes están de acuerdo que las ondas mecánicas, las ondas de agua son electromagnéticas? Levanten la mano. Nadie. Nadie. A ver, hago la pregunta luego. ¿Las ondas de agua son ondas electromagnéticas? ¿Quién contesta? ¿O quienes contestan levantando la mano nomás? No, no necesito que hablen así en público. ¿Nadie? ¿Quiénes dicen que las ondas de agua son mecánicas? Son mecánicas Solamente porque levanten la mano nomás levanten. Si dicen que son mecánicas. A ver, vamos a ver cuántos contestaron. 1, 2, 3, 4. 4 por 5, 15, 20, 22. 22 estudiantes contestan que dicen que es mecánica. Bien. 23, 24, 23. Ahora, vuelvo a preguntar. ¿Las ondas de agua son transversales? Borren Sí. la mano lo que dicen que son transversales. A ver, vamos viendo por acá que dicen que son transversales. Bien. Les aconsejo a los estudiantes que estudien, ¿no? Porque solamente 23 estudiantes están contestando correctamente. Las ondas de agua son mecánicas. Vamos viendo esa diapositiva de nuevo. Parece que no quedó claro. Aquí está. Clases de ondas. Las ondas de agua, las de sonido y las que se propagan en un resorte, en una cuerda, son ejemplos de ondas mecánicas. Las ondas de luz, las de radio, rayos X, son ejemplos de ondas electromagnéticas. Es decir, no requieren de un medio para su movimiento y viajan a la velocidad de la luz. Una tercera clase de ondas son los materiales, los electrones y otras partículas que muestran un comportamiento ondulatorio en ciertas condiciones. Para describir el comportamiento de las ondas materiales es indispensable de la mecánica cuántica. ¿Está claro? ¿Qué es una longitud de onda? Es el intervalo de tiempo. Esa era la otra pregunta que les iba a hacer. ¿Qué es una longitud de onda? Es el intervalo de tiempo de una oscilación, en un periodo de la onda. Durante ese lapso, la onda se propaga en la cuerda con una velocidad constante, recorriendo una cierta distancia, recibe el nombre de longitud. ¿Dónde podemos encontrar la longitud de onda? En esta onda, miren. Aquí tenemos la onda de manera sinusoide. La onda tiene picos altos. Estos picos altos se llaman crestas. Y estos picos de acá abajo se llaman valles. Significa que la longitud de onda está entre cresta y cresta. Ahí yo tengo una distancia llamada longitud de onda, que viaja con una velocidad, ¿no? En una frecuencia y en un tiempo determinado. Profe, Señorita, no me sale la pantalla ¿no le de que sale? está compartiendo. Ah, que no les estoy compartiendo. Perdón. Gracias, señorita. Ya, ahí les estoy compartiendo.
Acá vamos de nuevo en la onda mecánica, que ya está en las diapositivas de la plataforma Moodle. Ahí ya te va a encontrar esta diapositiva. Si ustedes desean, pueden abrir también el aula Moodle y ahí tienen esta clase. ¿Ya? Entonces, la parte de arriba son las crestas y las partes de acá abajo son los valles. Entre cresta y cresta hay una distancia llamada longitud de onda. Por eso dice el intervalo de tiempo, ¿no? O un periodo T. Durante la onda que se propaga en la cuerda con una velocidad constante, recorriendo una cierta distancia, recibe el nombre de longitud de onda. ¿A qué es igual a eso? A la velocidad, que es constante, en un tiempo. ¿Qué tipos de ondas también tenemos? De pulso recto y de pulsos circulares. ¿Qué otras ondas? Ondas transversales y ondas longitudinales. Aquí están transversales, longitudinales. La reflexión y la refracción de una onda, ya lo discutimos. ¿Qué es la reflexión de una onda y qué es la refracción? Vamos a ver un video para completar este estudio. De los videos que ya están subidos en sus clases. Video tipos de ondas. Comparto el video. Las ondas son perturbaciones que transmiten energía y al movimiento. Existen dos tipos. Profe, no se escucha. Las ondas son perturbaciones que transmiten energía y al movimiento de las ondas se le conoce como movimiento ondulatorio. Existen dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren de un medio para propagarse, ya sea un sólido como un metal, un líquido como el agua o un gas como el aire. Este tipo de ondas a su vez se dividen en transversales y longitudinales. En las ondas transversales, la perturbación se mueve de manera perpendicular a la dirección de propagación, por ejemplo, cuando sacudes una cuerda. Y en las ondas longitudinales, la perturbación se mueve de manera horizontal a la dirección de propagación, como las ondas del sonido. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Esto quiere decir que se pueden mover incluso en el vacío como en el espacio y se propagan a través de campos magnéticos y eléctricos que son transversales entre sí y viajan a la velocidad de la luz. Ejemplos de este tipo de ondas son las emisiones de radio o televisión, el horno de microondas para calentar alimentos, aparatos de rayos X, en radioterapia para combatir el cáncer, internet inalámbrico, comunicaciones entre celulares, la luz, etc. Todas las ondas tienen las siguientes características. Dirección de propagación. Nos indica en qué sentido se está propagando la onda.
Las crestas son las partes más altas de las ondas y los valles son las partes más bajas. La amplitud de onda es la altura que alcanza la cresta. Un ciclo incluye una cresta y un valle. El periodo es el tiempo que tarda en completarse un ciclo de la onda y su unidad de medida es el segundo. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles. Y la frecuencia es el número de ciclos que completa una onda en un segundo. Y su unidad de medida es el hertz. Interesante, ¿no? Profesor, está poniendo un video porque se quedó congelada la pantalla. Espero te haya sido de ayuda. Perdón. Se congeló la pantalla. Ah, se congeló la pantalla. Se lo pongo nuevamente. Un momento. Ahí están viendo la pantalla. Ya. Profe, ahí se ve. Ahí está Si te ha prendido. gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en ¿Sí los están escuchando? todas tus Sí, redes sí lo sociales, escucho también. Solo que se suscribirte quedó como y detenido. activar la campana de notificación. Son perturbaciones que transmiten energía y al movimiento de las ondas se le conoce como movimiento ondulatorio. Existen dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren de un medio para propagarse, ya sea un sólido como un metal, un líquido como el agua o un gas como el aire. Este tipo de ondas a su vez se dividen en transversales y longitudinales. En las ondas transversales, la perturbación se mueve de manera perpendicular a la dirección de propagación, por ejemplo, cuando sacudes una cuerda. Y en las ondas longitudinales, la perturbación se mueve de manera horizontal a la dirección de propagación, como las ondas del sonido. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Esto quiere decir que se pueden mover incluso en el vacío como en el espacio y se propagan a través de campos magnéticos y eléctricos que son transversales entre sí y viajan a la velocidad de la luz. Ejemplos de este tipo de ondas son las emisiones de radio o televisión, el horno de microondas para calentar alimentos, aparatos de rayos X, en radioterapia para combatir el cáncer, internet inalámbrico, comunicaciones entre celulares, la luz, etc. Todas las ondas tienen las siguientes características. Dirección de propagación. Nos indica en qué sentido se está propagando la onda. Las crestas son las partes más altas de las ondas y los valles son las partes más bajas. La amplitud de onda es la altura que alcanza la cresta. Un ciclo incluye una cresta y un valle. El periodo es el tiempo que tarda en completarse un ciclo de la onda y su unidad de medida es el segundo. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles. Y la frecuencia es el número de ciclos que completa una onda en un segundo. Y su unidad de medida es el hertz. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver. Este 24 de junio llega el evento online más esperado. Por ejemplo, si yo veo que la luna, supongamos, súper importante, de una propiedad del espacio. ¿Por qué dice propiedad del espacio? Porque, por ejemplo, puede ser la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético, implicando un transporte de energía sin transportar materia. Las ondas, cuando uno ve propagarse ondas, por ejemplo, en el agua, lo que está ocurriendo es que se está propagando energía, pero no se está propagando el agua de un lugar a otro. Lo único que está haciendo ahí, en ese caso, y vamos a ver en una simulación más adelante, es que las partículas del agua, lo único que están haciendo es subir y bajar, pero no existe un desplazamiento de las partículas. Por ejemplo, cuando uno ve esa bolita en el agua, no significa de que una partícula que está acá va a terminar por acá. Lo que sí ocurre es que esa partícula que está acá va a ser una especie de trayectoria circular hasta llegar exactamente al nuevo punto. Pero no se están desplazando grandes masas de agua cuando se genera una ola o una onda que se propaga en el agua. Entonces tenemos que entender que consiste en la propagación de una perturbación del espacio, que puede ser justamente estos que están acá, pero no implica un transporte de materia, es decir, es solamente energía que se está transportando. ¿Ya?
Para esto vamos a ir a una simulación donde voy a explicar un poquito más lo que es una onda, una simulación que tengo preparada acá, que es la siguiente. Por ejemplo, acá tenemos materia. Esto vendría siendo, o sea, yo puedo sacar, por ejemplo, las partículas, ya vamos a eliminar esto de acá, y vamos a dejarlo así. Uno lo que ve, por ejemplo, en el día a día, ve el espacio, ve o sea, el aire no lo puedo ver, pero yo puedo ver, en este momento estoy viendo el fondo de una pared, ya, y entre la pared y yo hay partículas. Si yo quisiera ver esas partículas, acá las puedo simular, las partículas, y cuando yo hablo, por ejemplo, y voy a empezar a hablar, supongamos que estoy hablando por acá, el parlante va a generar un sonido, mis cuerdas vocales van a generar un sonido. Si te das cuenta muy bien, por ejemplo, centrémonos solamente en una partícula, la partícula ahí donde tengo el mouse, ¿ya? Esa partícula roja. Esa partícula roja lo único que está haciendo es moverse de izquierda a derecha, chocar con las demás partículas, pero no está transportándose, no quiere decir que esto se está moviendo desde acá hasta el fondo de la pantalla, no es así. Lo que implica es un transporte de energía. Cada una de estas partículas está transportando energía de una hacia otra, de una hacia otra, y así sucesivamente. Esto es muy similar a lo que tú puedes ver, por ejemplo, en el agua. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver la simulación del agua. ¿Ya? Si yo hago esto en el agua, por ejemplo, uno lo que ve en la superficie del agua algo demasiado similar. Ve que olas se van expandiendo y uno piensa y cree de que justamente podrían ser que el agua se esté moviendo. Pero si fuese así, acá el centro se quedaría sin agua. ¿Ya? Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Volvamos a la pizarra para seguir explicando. Entonces, dentro de la clasificación de la onda que se hoy día, la onda se pueden clasificar, se clasifican de acuerdo con el medio de propagación. Vamos a ver si tocar las cosas importantes. La onda se puede clasificar según el medio de propagación, se pueden clasificar según el número de oscilaciones, ya se pueden clasificar según la dirección de vibración, y finalmente según la dimensión de propagación. Vamos a estudiar cada una de ellas, así que no le va a quedar ninguna duda al finalizar esta clase. Eso es según cómo se puede clasificar. Y lo primero es, según el medio de propagación, las ondas pueden ser o mecánicas o electromagnéticas. ¿Qué significa que sea una onda mecánica? ¿Ya? Una onda mecánica es una onda que requiere de un medio físico para propagarse, ya que es una perturbación de un medio físico. Veamos, entendamos esto. Acá hay un dibujito que sale una mano sobre una superficie con agua, me imagino que más de alguna vez tú has hecho esto. Cuando yo toco el agua, estoy generando una perturbación en la superficie del agua. Esa perturbación en la superficie del agua justamente genera de que esas partículas golpeen al lado, como estábamos viendo justamente en la simulación. Y esa golpean a la otra y a la otra y se va generando un transporte de energía. El tema está en que si de repente ya no hay más agua, ¿qué va a ocurrir? Las partículas no van a tener a quien golpear, no van a tener a quien transportarle su energía. Por lo tanto, se va a dejar de expandir. Entonces, las ondas mecánicas son ondas que requieren de un medio físico, ya que son perturbaciones justamente de este medio físico. Si no hay un medio físico donde propagar esta perturbación, entonces no va a haber onda mecánica. ¿Ya? Algo súper importante y a considerar sobre esto es, por ejemplo, si yo veo que la Luna, supongamos que estoy acá en la Tierra y de repente estoy mirando la Luna y veo que un meteorito gigante golpea a la Luna, yo voy a ver toda la explosión, pero no voy a escuchar absolutamente ningún sonido, porque entre la Tierra, yo acá por ejemplo pongo la Tierra y pongo la Luna por acá, entre la Tierra y la Luna el espacio es vacío. Entonces cualquier sonido que se genere en la Luna no va a viajar hacia la Tierra porque no va a tener un medio físico por el cual propagarse. Y el sonido es justamente una perturbación del aire, por ejemplo, donde estamos actualmente. En cambio, la onda electromagnética, está acá, puede propagarse en el vacío, a diferencia de la onda mecánica. Ya vamos a subrayar acá, onda electromagnética se puede propagar en el vacío y se genera por la perturbación del campo electromagnético. El espacio está compuesta de varias propiedades. Ya no solamente es aire, entre otras cosas. Si no hay aire, el espacio igual tiene unas propiedades eléctricas y magnéticas. Entonces, justamente para producir ondas electromagnéticas, se tienen que perturbar estas propiedades electromagnéticas de la misma manera como se perturba, por ejemplo, la tranquilidad del agua cuando se toca con la mano y empieza a generarse oscilaciones. Acá es lo mismo. Pero ¿cómo se generan estas ondas electromagnéticas? Bueno, se generan con artefactos eléctricos o nuestro Sol lo genera con procesos termonucleares. Ya, es decir, cuando se genera una explosión, cuando tú prendes fuego, estás perturbando el espacio electromagnético y eso genera luz. ¿Ya? La luz es una onda electromagnética, las ondas de radio, con las cuales tú escuchas la radio durante la mañana mientras vas al trabajo o al colegio. Las transmisiones vía celular son ondas electromagnéticas, las telecomunicaciones, todas las telecomunicaciones son ondas electromagnéticas.
Por lo tanto, en este mismo instante estás rodeado de perturbaciones del campo electromagnético que viajan hacia tu computador para poder transmitir la señal, o a tu celular para transmitir la señal de esta casa. Entonces, las ondas electromagnéticas son perturbaciones del campo eléctrico y magnético. Ahora, ¿por qué son perturbaciones de las dos? Porque, bueno, una perturbación justamente en un campo, por ejemplo, eléctrico, va a generar de inmediato un campo magnético. Y la perturbación del campo magnético va a generar de inmediato un campo eléctrico, y el campo eléctrico un campo magnético. Se van retroalimentando unas a las otras. Por eso la luz puede viajar distancias gigantes, porque se va alimentando de la misma perturbación que va generando, y además es casi instantáneo, por eso hace que la luz viaje muy rápido, ¿ya? Entonces, las ondas inicialmente pueden ser mecánicas, como dije, o electromagnéticas. Mecánica puede ser el sonido, las ondas del agua, cuando hace vibrar una cuerda, un montón de cosas que necesitan un medio físico para poder viajar. Y la electromagnética puede ser cualquier tipo de onda de origen eléctrico y magnético, ¿ya? Listo, medio de propagación. Número de oscilaciones. Puede ser un pulso o puede ser periódica, ¿ya? Es decir, las ondas que conocemos pueden ser pulsos, que son perturbaciones aisladas en el tiempo, o pueden ser periódicas, que son perturbaciones regulares en el tiempo. La fuente vibra constantemente. Por lo tanto, yo en este momento estoy siendo una fuente de ondas periódicas porque estoy generando vibraciones constantes en el espacio-tiempo que te rodea, ¿ya? En cambio, si yo fuese un pulso, sería, hola, eso sería un pulso. Veámoslo en la simulación rápidamente. Por ejemplo, en este caso, voy a detener la simulación, ya no está avanzando. En este caso estoy generando ondas periódicas, ¿ya? Oscilaciones periódicas. ¿Por qué? Porque se están constantemente. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero generar un pulso simplemente? Tenemos que todo se calme y voy a generar un pulso. Es simplemente eso. Un pulso que está viajando, expandiéndose y sería. Esa es la diferencia entre un pulso y ondas periódicas. Es decir, una tiene que ser constante en el tiempo y la otra. Entonces, eso es lo que es según el número de oscilaciones. Ya sabemos que las ondas se clasifican según el medio de propagación o el número de oscilaciones. La dirección de vibración. La dirección de vibración, las ondas pueden ser transversales o longitudinales. Y acá tengo una simulación también para eso. Veamos, estas son partículas. Si te das cuenta, antes de ponerle play, estas son partículas que están ahí tenidas, supongamos que una superficie de agua o lo que sea, y se genera una perturbación, ¿ya? Ahí se está generando una onda del tipo transversal. ¿Por qué se le llama del tipo transversal? Y es porque, fíjate bien, quiero que te fijes solamente en esa partícula que está acá, solo en esa que está acá, o realmente fíjate en la que tú quieras, pero fíjate en una, y solo en una. Quiero que te fijes qué está haciendo la partícula. La partícula, que lo voy a dibujar acá arriba, una, cualquiera, da lo mismo de cuál esté hablando, todos están haciendo lo mismo. La partícula se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Ese es el movimiento de la partícula. En cambio, la onda, es decir, las oscilaciones o la transmisión de energía, si le ponemos play, ¿de a dónde va? ¿Hacia dónde va? Va de izquierda a derecha, se va transportando la energía. Esto vendría siendo lo que ocurre en el agua cuando tú perturbas una superficie del agua y está tranquila. Las partículas del agua suben y bajan, estamos viendo en este dibujito de acá. Las partículas del agua lo único que están haciendo es subir y bajar, y las oscilaciones se están expandiendo hacia los lados, ¿ya? Entonces, movimiento de la partícula hacia arriba, hacia abajo, pero las ondas van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, esto es transversal. Dos rectas transversales forman un ángulo de 90 grados entre sí, por eso se llama transversal. Esto es una onda transversal. ¿Dónde se genera esto? Cuando haces oscilar una cuerda, cuando tiras algo al agua, ahí se generan ondas del tipo transversales. Pues tenemos las longitudinales. Ya, las longitudinales, un ejemplo longitudinal, te lo digo de inmediato, es el sonido. Imagina que estos son mis pliegues vocales, ya son mis cuerdas vocales las que están hablando en este momento. Cuerdas vocales lo que van a hacer con el aire que está alrededor es empujarlo, según el sonido que quiera generar. De hecho, lo está haciendo cientos de veces por segundo en este momento, ¿ya? Y lo que genera eso, un movimiento de las partículas de izquierda a derecha. Mira, fíjate bien, ojo con esto, le voy a poner pausa. Fíjate bien, el mismo ejercicio anterior, fíjate bien solamente en una partícula. Te vas a dar cuenta que las partículas no están yendo de izquierda a derecha, ni están dando círculos, simplemente lo único que están haciendo estas partículas es izquierda a derecha, izquierda a derecha. No es que se están desplazando desde acá hasta el otro extremo, ¿ya? Fíjate bien. Entonces, si te percatas bien y nos fijamos en una sola partícula, esa partícula, por ejemplo, donde tengo el mouse, lo único que está haciendo es izquierda, derecha, izquierda, derecha. Si uno se aleja
de acá y ve esta simulación de más lejos, da la sensación de que las partículas están yendo desde el sector izquierdo hacia el derecho por una capa superior y se van por detrás por una capa inferior, pero no es así, ¿ya? Lo que está ocurriendo realmente es simplemente un golpeo constante de las partículas que van desde izquierda a derecha. Entonces tengo las partículas, se mueven hacia la derecha, golpean a otra, vuelven hacia la izquierda, golpean a otra y así. Entonces, tanto movimiento de partículas como onda van exactamente en el mismo sentido y dirección, ¿ya? Son ondas longitudinales, es decir, partículas y ondas viajan en la misma dirección y sentido. Evidentemente van oscilando, van de izquierda a derecha. Entonces, eso vendría siendo longitudinal, sabemos lo que es transversal. Ojo, longitudinal es el sonido. El sonido es una onda longitudinal. Podríamos verlo, por ejemplo, en la simulación. Cuando yo genero sonido, fíjate bien, las partículas se golpean de izquierda a derecha y la onda va expandiéndose en la misma dirección. El sonido es una onda longitudinal. Entonces, esa es según la dirección de vibración. Y finalmente tenemos la dimensión de propagación, que vendría siendo unidimensional, bidimensional o tridimensional. ¿Ya? ¿A qué hace referencia con eso? Es súper simple. Unidimensional son ondas que tienen una dimensión. Ejemplo, cuando yo tomo una cuerda y la hago oscilar, en este caso estoy generando una onda unidimensional, tiene una dimensión por la cual se propaga, es una línea simplemente. Después tenemos bidimensional, que vendría siendo ya el clásico ejemplo que he dado varias veces de el agua. Ya si yo tiro una piedra, dejo caer una gota en el agua, la onda es bidimensional y vamos a verlo en el dibujo que se ve acá porque está mejor este dibujo. ¿Ya? Es bidimensional debido a que, si te das cuenta, la onda se expande solamente en dos dimensiones. ¿Ya? Es decir, en un plano. La onda se está expandiendo en un plano. Tú dirías, oye, pero estás haciendo 4 flechas. Pero estas flechas están sobre un plano, sobre una superficie. Y una superficie está compuesta solamente de 2 dimensiones. Entonces, lo que ocurre acá es que se está generando una onda bidimensional de 2 dimensiones, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia con la siguiente onda, que es una onda tridimensional? Bueno, una onda tridimensional es una onda que se expande en todas las direcciones. Ejemplo, el sonido. Yo cuando hablo en este momento, el sonido viaja hacia todas las direcciones. Una persona puede estar parada atrás mío e igual me va a escuchar. Y eso es debido a que el sonido tiene la capacidad de viajar en las 3 dimensiones, cuando se genera. Entonces yo estoy hablando y el sonido viaja hacia todas partes. Se puede direccionar un poco, pero igual termina viajando hacia todas partes. Entonces tenemos onda unidimensional, bidimensional y tridimensional. Y ya con eso tenemos la clasificación completa de las ondas. Ya están totalmente clasificadas. Entonces uno podría ahora llegar y decir, ya veamos un ejemplo. Porque a mí me van a preguntar cómo se clasifican las ondas. Y acá yo tengo un ejemplo. Si yo te pregunto, oye, el sonido, clasifiquemos el sonido según todas estas características. Bueno, hagámoslo. Entonces voy a ir marcando acá con el lápiz azul, ¿qué es lo que es? El sonido es una onda mecánica o electromagnética, es una onda mecánica porque requiere de un medio físico. ¿Es un pulso o periódica? Bueno, ahí va a depender. En este caso, si estoy cantando, si estoy hablando todo el rato, constantemente, son ondas periódicas. ¿Ya? Si digo solamente un pulso, así, un grito así, listo, eso es un pulso. ¿Ya? Pero va a depender. Pero en este caso vendría siendo una onda periódica. La dirección de vibración es transversal o longitudinal, el sonido es longitudinal. ¿Ya? Es uni, bi o tridimensional, es tridimensional. Entonces, el sonido es mecánico, periódico, longitudinal y tridimensional. ¿Ok? Eso vendría siendo con el sonido. ¿Ya? Pero si yo ahora hablo de una cuerda oscilante, que es como el monito que teníamos allá al lado derecho, donde salía una mano con una cuerda oscilando. ¿Qué vendría siendo? Sigue siendo una onda mecánica, requiere de un medio físico. Si yo solamente hago una oscilación, podría ser un pulso, pero si lo hago constantemente ya sería periódico. Vamos a hacer que es una oscilación. ¿Es transversal o longitudinal? Es transversal, ¿ya? Y es unidimensional, porque va a ser solamente una dimensión oscilando. Entonces, así yo puedo ir clasificando justamente las ondas según su medio de propagación, número de oscilaciones, dirección de propagación y, por último, dimensión de propagación. ¿Ya? Dejamos la clase de hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao. Bien, nosotros ya hemos visto lo que en teoría yo ya les había hablado de la onda. La clasificación de la onda, los tipos de ondas, lo hemos visto en un solo cuadrito que el expositor en este último evento lo ha hecho de manera magnífica.
Bien, seguimos viendo otro video, porque aquí en el aula Moodle, ahí los tengo abiertos. Ya se me cerró el aula Moodle. Voy a abrirlo nuevamente. Comparto la pantalla. Este es un video casi mudo, pero lo que van a ver es simplemente unas letras que explican lo que estamos estudiando. En este caso vamos a ver lo que es una reflexión y refracción de una onda.
Hoy Estos 3 videos los he subido a la plataforma para que ustedes los voy a hacer con vosotros un taller sobre ondas, sonido y música. Soy Vicente López, científico del Parque de las Ciencias. ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de canciones que surgen cada año y siglo tras siglo? ¿O habéis parado a pensar por qué es diferente la voz de cada persona? Pues la física ha tenido que investigar de dónde sale esa enorme diversidad de sonidos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que se propaga. Fácil de comprobar. Produzco una vibración en una varilla y aparece inmediatamente el sonido. Aquí tenemos un diapasón que es algo especialmente pensado para que vibre. Entonces, si yo lo pongo a vibrar, suena, y en cuanto que lo paro, deja de sonar. Pero podemos estar seguros de que eso estaba vibrando porque no se ve nada. Vibra 440 veces por segundo. Vamos a usar esta bolita como testigo. Si yo la acerco cuando el diapasón parado, pues naturalmente no pasa nada. Pero si el diapasón está vibrando, aunque no se vea, podremos notar cómo al acercar la bolita le da golpes y la lanza fuera. El sonido es una vibración. ¿Se propaga? Vamos a comprobarlo. Con la misma bolita que nos hace de testigo de la vibración. La pongo delante de esta pandereta. Y utilizo otra pandereta. Doy golpes sobre esta con el aire en medio. Es evidente que esa vibración ha pasado a la otra pandereta y ha movido la bolita. Hemos visto que el sonido es una vibración y que se propaga. Pero, ¿cómo se propaga? Se propaga a través del aire, que es un medio elástico. Pero también es invisible, de modo que vamos a utilizar un muelle como este para poder ver tranquilamente cómo se produce esa propagación. Un muelle de este tamaño que podemos alargarlo hasta 6 metros. Cualquier vibración que yo produzca aquí va a propagarse ahora a lo largo de todo el muelle. Y una vibración que se propaga es lo que se llama una onda. Hay una cosa que aclarar respecto de las ondas que es importante. En una onda no hay nada que se vaya moviendo desde mi mano hasta el final. Fijaos en el lazo rojo. El lazo rojo, si os fijáis, solo sube y baja, no se traslada. Naturalmente, que cualquier partícula, cualquier molécula que está vibrando en mi boca al hablar, no va a llegar a nadie de los oyentes. Bien, hemos visto entonces que el sonido se propaga como una onda. ¿Cómo se relacionan las propiedades de las ondas con las características del sonido? Para ver las propiedades de una onda, lo mejor es usar un osciloscopio, un aparato que transforma las vibraciones sonoras en eléctricas y nos las lleva a pantalla. Hoy día tenemos una serie de osciloscopios que se pueden bajar de internet y tenerlas en nuestro ordenador. Aquí tenemos ya una imagen de una onda que es justamente la de este diapasón. Vemos cómo va subiendo y bajando la vibración. Pues bien, la altura que sube y baja es lo que se llama la amplitud de la onda. Y
¿Cómo influye eso en el sonido? Pues una onda de muy poca amplitud va a ser una onda de muy poca intensidad. Es decir, una onda, lo que se llama en música un sonido piano. Si en cambio hacemos un sonido mucho más intenso, la amplitud de la onda se dispara. Podemos ver que conforme va disminuyendo la intensidad del sonido, va bajando la amplitud de la onda. Segunda característica importante del sonido, el tono o la altura musical. ¿De qué depende que tengamos un sonido más grave, más bajo, o un sonido más agudo, más alto? Pues depende de lo que en una onda se llama la frecuencia, el número de veces que vibra por segundo. Y también podemos verlo muy fácilmente con el osciloscopio. Empezamos entonces a ver cómo es la vibración de esta onda que es más baja, más grave. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5 vibraciones han entrado en pantalla. Vamos a hacer ahora lo mismo con una onda mucho más aguda, una altura musical mayor. Ahora tenemos este otro diapasón que da un sonido más agudo. Y lo que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces ha entrado en pantalla. Un sonido agudo significa mayor frecuencia. Un sonido grave significa una frecuencia menor. Pero nos queda algo muy importante por saber aún. ¿Por qué es tan distinto el sonido, aunque tenga la misma intensidad y el mismo tono, de un clarinete, de un piano, de una guitarra, de cualquier otro instrumento musical? Nos falta una última característica del sonido, el timbre, que es bastante más complicado. Para poder explicar lo que es el timbre, necesitamos antes hablar de dos cosas, de los armónicos y de la resonancia. ¿Qué es un armónico? Bueno, cuando cualquier cosa vibra, oscila, como un péndulo, por ejemplo, lo hace siempre con la misma frecuencia, si no cambiamos la longitud. Cualquier cuerda que vibre en cualquier instrumento musical siempre va a dar la misma frecuencia, es decir, la misma nota, si tiene la misma longitud y la misma tensión. Pero solamente esa única nota, o puede dar alguna más. Vamos a verlo con el muelle. El muelle es como una cuerda vibrante y está oscilando de esta forma. Esto es lo que se llama la frecuencia fundamental, el tono fundamental. Si, por ejemplo, pudiéramos oír, porque esto fuera un sonido, diríamos que esto es un do de una escala. Pero yo puedo conseguir que el muelle vibre con una frecuencia exactamente el doble, y sin embargo se mantiene la onda estable. Ahora hay dos vientres ahí. Pues bien, esa frecuencia es exactamente el doble, y sería el do de la escala siguiente. Y esa frecuencia doble es lo que se llama el primer armónico. Pero no solamente eso. Puedo conseguir ahora que vaya con una frecuencia triple, y esta figura significa el segundo armónico. Y así, en todos los instrumentos musicales se pueden producir los múltiplos de la frecuencia fundamental, que son los armónicos. Hemos visto que los armónicos son los múltiplos de la frecuencia fundamental. Y los instrumentos musicales son capaces de dar muchos de esos armónicos, hasta el undécimo, duodécimo, etc. Esta es una de las claves del timbre. Nos falta la otra. ¿Qué es la resonancia? Casi todo el mundo piensa que la resonancia es lo que se oye al dar una palmada en una habitación amplia. Pero eso es la reverberación. La resonancia es en realidad algo mucho más atractivo. Tenemos este diapasón, lo ponemos en vibración, se oye muy poco, y al aplicarlo sobre la caja, ahora aumenta enormemente la intensidad del sonido. Esto sí es la resonancia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues
Vamos a explicarlo de nuevo con el péndulo. Tenemos un péndulo que, como hemos visto, va a oscilar siempre con su frecuencia fundamental, la única que tiene. Si yo intento que se mueva dándole con muchísima fuerza con el abanico, no consigo gran cosa. Pero en cambio, si le doy acompasando el movimiento del abanico al propio del péndulo, con mucha menos energía, consigo transmitirle una oscilación muy amplia. Decimos entonces que el péndulo y el abanico están en resonancia, están moviéndose con la misma frecuencia. Eso es la resonancia. Puedo conseguir una cosa, recordemos los armónicos. Si en vez de darle un golpe de abanico cada vez que el péndulo oscila, yo lo hago una vez cada 2, o cada 3, o cada 4, el efecto será menor, pero consigo también resonancia con los múltiplos de la frecuencia. Bien, pues vamos a ver claramente que podemos hacer que esta caja entre en resonancia con esta otra. Estos dos diapasones dan la misma nota, 440 ciclos por segundo. Golpeo este. Y es el otro el que estaba vibrando. Se ha transmitido por resonancia las vibraciones a esta otra caja. Pero hace falta que la frecuencia sea exactamente la misma. Si yo ahora le cambio la frecuencia al diapasón poniéndole estas pesitas, notamos ahora que la nota es distinta. Claramente, la frecuencia es distinta. ¿Habrá resonancia? Nada. Este ya no resuena. Así es que ya sabemos exactamente lo que es la resonancia. La transmisión de una vibración de un cuerpo a otro si coinciden las frecuencias o sus múltiplos. Hemos visto las dos claves para entender el timbre, los armónicos y la resonancia. Ahora podemos ya explicar exactamente qué es el timbre. El timbre depende totalmente de cómo resuenen la frecuencia fundamental y los distintos armónicos en la caja de resonancia. Esta, por ejemplo, que tiene una forma cuadrada, está pensada para que resuene prácticamente solo con esa de los 440 ciclos por segundo. Si cogemos esta de 64, mucho más grave, intentamos que suene en esta caja, no hace nada. Pero sobre la guitarra sí que sigue sonando muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la guitarra no tiene una forma cuadrada, tiene una forma mucho más general en la que hay distintas dimensiones, en las que puede vibrar las distintas frecuencias múltiples que hemos visto que son los armónicos. Pues bien, depende de cómo resuenen esos armónicos para tener un timbre u otro. Esta cajita de música sin caja de resonancia, así no se oye nada. Vamos a aplicarla sobre la guitarra. ¡Qué maravilla! Y en cambio, si la ponemos sobre una lámina metálica, también suena, pero muy distinto. Notáis claramente la diferencia. Son timbres distintos. Según la intensidad con que resuenen los distintos armónicos en cada instrumento, y eso depende de la caja, así tendremos un timbre u otro. En unos casos el primer armónico suena muy bajito, el segundo más alto, el tercero más alto todavía, el cuarto más bajo, y en otros instrumentos suenan de forma distinta esos armónicos. La suma de todo... Sí, ¿qué más quieres que haga? Fundamental es... Lo hicimos antes. Merece la pena que lo veamos de nuevo con el osciloscopio, porque la forma de la onda va a cambiar totalmente al sumarse a la fundamental los diferentes armónicos y será distinta la forma de la onda de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, vamos a coger el diapasón.
vemos unas ondas que son perfectas, no tienen ninguna irregularidad. Es un sonido que se llama puro, no tiene armónicos. Pero, ¿qué ocurre con la guitarra? Si ahora damos un sonido, vamos a ver cómo la forma de la onda de la guitarra va a cambiar por completo. Por ejemplo, vamos a ver esta nota. Se nota ya claramente que no es tan perfecta como la de antes. O, por poner el ejemplo más escandaloso, esto tiene un sinfín de armónicos, tantos que cuando en realidad, en vez de tener unos cuantos, tiene muchísimos armónicos, se le suele llamar ruido. Y ahora tenemos una onda enormemente distinta. Hemos visto entonces que el timbre no es más que la superposición de la frecuencia fundamental más los armónicos que son distintos en cada instrumento. Y si os apetece, podemos ver ahora cómo vibran los instrumentos que forman tubos o superficies como los timbales o el gong. Cuando tenemos una superficie que vibra para producir un sonido, tenemos la misma situación que tenemos en el muelle. Unos puntos van a estar vibrando, los vientres, y otros se van a quedar quietos. Lo podemos ver muy fácilmente con esta lámina en la que vamos a espolvorear sal fina, lo más fina posible, espolvoreamos bastante, porque veremos cómo en los puntos en donde hay vibración, los granos de sal van a saltar y van a irse y acumularse en los puntos en donde no hay vibración. Lo más bonito es hacerlo con un arco de violín y producimos la vibración. ¿Cómo salta? Parece que están bailando, realmente están bailando esos granos de sal, pero se forman unas figuras preciosas, unas simetrías en las que estas líneas son los puntos que no vibran en absoluto. Claro que si os habéis fijado, en los timbales no suenan siempre de la misma forma. Si yo coloco el dedo en un punto o en otro, suena distinto. Al poner aquí el dedo, he obligado a que este punto no vibrara y por eso aquí se acumuló la sal. Ahora vamos a tocar en este otro punto para obligar a que ese sea el que no suene y producimos una nueva vibración. El sonido es distinto y la figura simétrica es completamente distinta, tan bonita como la anterior. ¿Y cómo suenan en un tubo? En los órganos tenemos tubos sonando. Aquí vamos a conseguir que nos entre el aire dentro del tubo, poner dentro de este tubo metálico un poco de tela metálica enrolladita para que se caliente. La colocamos sobre la llama y esperamos un ratito hasta que se caliente la tela metálica y entonces produzca una corriente de aire caliente que suba por el tubo y empiece a sonar el tubo. Vamos a ver si ya fuera suficiente. Cuanto que nos separemos de la llama, no suena. Por eso quería ver que la longitud del tubo es lo que determina la nota musical. Cuanto más largo es el tubo, más grave es el sonido. Y cuanto más corto es el tubo, más agudo es. Bueno, tenemos un último tubo ya para terminar jugando. Con este tubo podemos conseguir no ver, pero sí oír el fundamental y los diferentes armónicos. Lo giramos sobre nuestras cabezas y ese es el sonido fundamental. Aprieto y tenemos el primer armónico, segundo, tercero y cuarto armónico. Y si habéis llegado hasta este punto es que el taller no os ha disgustado demasiado, así que os animo a que hagáis vosotros estos mismos experimentos y
Bien, el día de hoy nosotros hemos visto, en todo caso, 3 tipos de videos concernientes a nuestra actividad de clase de la parte de las ondas. Hemos visto un poquito adelantado lo que es una reflexión de la onda, una práctica, cómo se da. Y la próxima semana ya vamos a hacer nuestra primera práctica que se llama interferencia de onda. Previamente, en teoría, yo les voy a explicar cómo se produce el fenómeno de interferencia a partir de una onda con respecto a otra. Voy a tomar lista. ¿Alguna pregunta al respecto? Profesor, yo tengo más que una pregunta, como una curiosidad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? En los electrocardiogramas, en las ondas, ¿también se ven ese tipo de clasificación, alguna característica o es algo aparte? No le entendí, señorita, la pregunta. No sé si está bien planteado, pero es como que en un electrocardiograma, el tipo de onda, ¿tiene igual que lo mismo, la amplitud y las partes que fueron nombradas o es algo aparte? En un electrocardiograma me está hablando. Ajá, en las Ah, ondas. ya. Ah, sí, pues son ondas de tipo electromagnéticas las que se maneja en el electrocardiograma. Y estas ondas que estudiamos nosotros son justamente las que permitidas para todo tipo de impulsos eléctricos, que eso les voy a explicar después. Estas ondas pueden ser también estudiadas para las ecografías o para los ecocardiogramas o también para las tomografías. Se estudian con este sistema de ondas. El sistema de ondas que estamos estudiando ahorita va a estar acompañado con el tema llamado interferencia de onda. Ahí, con una interferencia de onda, con ese sistema sí trabajan los equipos médicos, ¿no?, que utilizan como este sistema de interferencia para ubicar objetos, ¿no?, que no los podemos ver a simple vista. Esos objetos que no los podemos ver a simple vista los podemos ver a través de una interferencia de onda. Bien, voy a tomar lista. Disculpen una pregunta, estudiantes. ¿Ustedes de qué grupo son? En física. Son 3. Grupo 2, 3. Grupo 3. Ya, porque yo esa parte no la tengo registrada. Grupo 3. Ya. A ver, atención a la lista. Acosta Dana. Presente. Acuria Keila. Presente. Aguiar Carla. Aguiar Carla. Ya tiene 2 faltas Aguiar. Avilés Glenda. Presente. Bajaña Débora. Presente. Cuando un estudiante no puede decir presente, puede usar el chat. A ver, ya estoy abriendo. Dice un estudiante, las ondas se pueden neutralizar. Bueno, ese aspecto de ahí no lo conozco muy bien, pero en todo caso hay ondas transversales y ondas longitudinales que son las que se manejan con diferentes equipos. Que haya escuchado que 2 ondas se entrecruzan y hay un problema. No, cada onda cumple un papel diferente. Es como por ejemplo las ondas electromagnéticas, las que son utilizadas por los celulares, cuando hay interferencias, ¿no?, es porque hay un problema de potencia. Y ese problema de potencia lo genera la empresa que le vende el servicio. Hay empresas que reducen la potencia y entonces ahí es donde vienen los desniveles a veces dice uno está en un lugar lejano, si no me llega porque los árboles obstaculizan. No, los árboles no obstaculizan. Son las potencias que utilizan las empresas que venden estos servicios, las que minimizan la potencia o aceleran la potencia.
Cuando las empresas recién empiezan, todo es maravilla. Después de 3 meses vienen los desperfectos. Así es todo esto. Es comercial. Becerra Alexander. Presente, profesor. Blasio Calen. Presente. Castro Catherine. Presente. Chávez Gabriela. Presente. Chila Lidibet. Kurki Cristian. Presente.